Ahora presentamos Cruzada con Luis Palau. Un desafío diferente para la vida moderna. ¿Qué tal, querido amigo o amiga del programa Cruzada con Luis Palau? Mi nombre es Jorge Escopazo. Quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro punto de encuentro en la radio, en donde estudiamos juntos la Biblia, la Palabra de Dios, de la mano de Luis Palau, quien hoy continúa con la serie de mensajes Mesa Redonda. Junto a nuestro compañero Javier Ayala, estarán tocando el tema Ocúpate en leer. Así que yo le invito a que, para aprovechar mejor el tiempo que pasamos juntos, tome su Biblia y siga de cerca la lectura de los pasajes del día de hoy. Muchos saludos, amigos. Estamos nuevamente junto a ustedes, Luis Palau, su maestro bíblico, y un servidor, Javier Ayala. El tema de hoy en las Sagradas Escrituras es el verso que dice, ocúpate en leer. Adelante, Luis. Sí, de 1 Timoteo capítulo 4 y versículo 13 dice, entre tanto que voy, ocúpate en leer o en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Practica estas cosas, ocúpate en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ahora, ese pasaje nos habla acerca de la lectura. Ahora, la lectura es algo muy amplio, porque yo voy a una plaza, por ejemplo, en Perú, y hasta los niños, por pocos centavos, alquilan una revista de historietas con el hambre que tienen de leer. ¿Qué hay que leer? Bueno, muy bien. Yo creo que cuando nos dice el apóstol aquí, entre tanto que voy, ocúpate en leer, primeramente nos está hablando, por supuesto, de leer la santa palabra de Dios, la Biblia. Toda la Escritura es inspirada divinamente y útil para corregir, para instruir, para guiarnos en los caminos de Dios. Así que, primeramente, hemos de leer la santa palabra de Dios. El famoso siervo de Dios de Alemania, Jorge Müller, dijo las siguientes palabras. Dice, yo leo 30 páginas de la Biblia por cada una página de cualquier otro libro que leo. De modo que no le quedaba mucho tiempo para leer demasiados otros libros. Por supuesto que no estamos hablando de los estudiantes. Los estudiantes tienen que leer sus libros de ciencia, de historia y todo lo que tengan que hacer. Pero en el terreno espiritual, la palabra de Dios tiene que ocupar el lugar número 1. Así que meditar, leer, estudiar la palabra de Dios, ocúpate en leer, se refiere a la palabra del Señor. Ahora, ¿qué me dices de Eclesiastés 12? Cuando dice, las palabras de los sabios son como aguijones, como clavos hincados son las de los maestros, de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin del todo el discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Así es. Por supuesto que la palabra de Dios no se contradice, ¿no es cierto? Porque cuando nos dice que nos ocupemos en leer, no quiere decir que despreciamos los libros. Al contrario, el cristiano es una persona que cultiva su mente, que cultiva su manera de ser, que no quiere quedar atrasado en el terreno de la vida. Pero por otro lado, el primer lugar en la vida espiritual del cristiano y la cristiana lo ocupa la Biblia, la santa palabra de Dios. Ahora, ¿por qué dice Juan, por ejemplo, al final de su evangelio, que hizo muchas otras cosas Jesús, que si se escribiesen no cabrían en el mundo los libros que habría que hacer? Quiero decir que podríamos haber saturado este mundo con todas las imprentas que están imprimiendo libros en este momento con conceptos sobre la vida de Jesús. Sí, lo que él hizo y lo que dijo. Por supuesto que sí. Y lo que quiere decir es que la Biblia contiene un resumen de todo lo que hizo el Señor Jesús en esos 3 años y medio. El Espíritu Santo guió a los apóstoles y a los profetas a que escogieran lo que era esencial para nuestra salvación y para nuestro crecimiento espiritual. Porque si no, sí, como dijo San Juan, podría haber miles de libros acerca de las palabras y los milagros del Señor Jesús. Y lo notable es que desde 4 ángulos tan distintos como Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ahí tenemos una especie de
lectura en tercera dimensión o en cuarta dimensión de la vida de Jesús y no se contradicen. Exactamente, porque el Espíritu Santo lo inspiró y por eso la palabra del Señor es tan distinta de cualquier libro, aun los mejores libros escritos por los intelectuales más destacados y descollantes del mundo, porque es inspirado directamente por el Espíritu Santo de Dios. Sin embargo, yo creo que también debemos recomendar a nuestros amigos cristianos que una vez bien estudiada la palabra de Dios, es saludable que estudien algo de historia de la iglesia, la historia del cristianismo. Esto es valioso porque nos ayuda a entender lo que ha hecho la iglesia a través de los siglos. Cuando uno estudia la historia de la iglesia, uno se evita el volverse desequilibrado, uno evita el volverse distorsionado en sus conceptos. Algunas cosas que uno cree que nadie había descubierto hasta el día de hoy, resulta que hace 500 años o 700 o 1000 años ya los creyentes lo habían descubierto. O, por ejemplo, exageraciones o desequilibrios que a través de la historia muchos creyentes sinceros han cometido errores en su entusiasmo de obedecer la palabra de Dios. Cuando uno lee la historia de la iglesia, uno descubre que puede evitar esos errores, viendo lo que han hecho nuestros hermanos en los siglos pasados. Así que yo recomiendo el estudio de la historia de la iglesia. Hay muchos libros. ¿Te acuerdas alguno que quieres recomendar, por ejemplo? Bueno, yo he estudiado varios y lamentablemente los mejores que he leído están en inglés. No, en castellano tenemos uno que sacó la editorial Bautista. Lo recomiendo porque yo lo he estudiado. El nombre del autor se me ha escapado y me da mucha vergüenza en este momento. Por otro lado, también creo que debemos tener en cuenta las biografías de los grandes siervos de Dios, sobre todo los hombres y las mujeres que se han dedicado a llevar la palabra del Señor, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a los lugares difíciles de la tierra, donde muchos derramaron sangre por el mensaje de Cristo, fueron asesinados, torturados, maltratados, muchos de ellos perdieron su esposa, sus hijos en la selva, por gente salvaje o gente enemiga del Evangelio. Biografías como, por ejemplo, un explorador valiente, aunque él no murió, digamos, asesinado, pero don Guillermo Paine, que vino a la Argentina, que vino a Bolivia, que vino al Perú, que fue un gran siervo del Señor. Ese lo publica, ¿qué editorial es? De Buenos Aires. Lexa, un explorador valiente, un gran libro que tiene mucho valor para conocer los sacrificios de un siervo del Señor. Hay otros. Usted vaya a su librería cristiana y compre buenos libros de biografía seria y pídale al director que le muestre algunas biografías de misioneros y misioneras, siervos de Dios que han hecho grandes cosas para el Señor. Por otro lado, ¿por qué no lo voy a decir? Yo también he escrito algunos libros tratando de hacer exposición bíblica. Por ejemplo, en 2 Corintios sacamos ese libro que se llama A Cara Descubierta. Si usted quiere estudiar los primeros capítulos de 2 Corintios, saqué un libro que se llama A Cara Descubierta y fue impreso en Colombia, por cierto, pero se distribuye en todos los países de América Latina por la editorial Unilit. Así que si usted va a una librería cristiana y le dicen, miren, no lo tenemos, queremos el libro de Palau A Cara Descubierta, dígale, bueno, escriba a la editorial Unilit de Miami, parece que ellos lo distribuyen aunque fue impreso en Colombia. Por otro lado, también tenemos el otro libro, Sexo y Juventud, que hemos recomendado muchas veces para ayudar a la juventud a entender en pocas páginas lo mucho que enseña la santa palabra de Dios. Por eso cuando la Biblia dice, ocúpate en leer, es primero la Biblia, segundo historia cristiana, tercero biografía de grandes siervos de Dios y cuarto libros que exponen lo que la Biblia enseña. El otro libro que mucha juventud nos ha agradecido a través de los años es ¿Con quién me casaré? ¿Te acuerdas que lo sacamos aquel libro hace años? Ahora lo saca la editorial Unilit también. Usted, joven, vaya a su librería y dígale, quiero el libro ¿Con quién me casaré?, escrito por Luis Palau. Y realmente cuando aparece esta serie en la radio hay que ver la cantidad de cartas que llegan. Es verdad, porque la juventud quiere saber, quiere casarse bien, y gracias a Dios que la Biblia es el mejor manual, ¿no es así? Verdad, y ahora tenemos que terminar, pero no se olvide de conseguir el libro que hemos recomendado, ¿Con quién me casaré?, o A Cara Descubierta con Luis Palau. Damos gracias a Dios por la meditación de su palabra en este día. Recuerde que si usted tiene alguna pregunta para Luis Palau, le puede escribir a la dirección de correo electrónico consejos@luispalau.net. consejos@luispalau.net.
Ahora nos acompaña en el segmento de la música Marcos Vidal con la canción A ti la gloria. ¿Qué sería de nosotros si no hubieras hecho el sol? ¿Qué sería de nosotros sin la luz o el calor? Somos frágiles criaturas en tu mundo sin igual. ¿A dónde vamos si tu mano no detiene el temporal? Y aún así somos capaces de olvidarnos de tu amor, levantarnos con orgullo y sin razón. Oh, quiero darte con mi canto lo que pocos te dan hoy. A ti la gloria, solo a ti el honor. Somos tan inteligentes en nuestra propia opinión, sin embargo tan pequeños ante ti, oh Señor. Ves nuestras limitaciones que nos hacen fracasar y lentamente nos restauras y haces que el sol vuelva a brillar. Y aún a veces pretendemos en nuestra imaginación ser el gran protagonista de la acción. Oh, ignorando tu presencia, tu cuidado y tu amor. A ti la gloria, solo a ti el honor. En mi propia vida veo la huella de tu amor, que momento a momento me ha guiado, oh Señor. No quisiera ser tan necio de olvidar el gran dolor que sufriste por mi culpa, ofreciéndome el perdón. Y si alguna vez me alzase con soberbia y pretensión, intentando ser yo mismo el autor, oh, hazme ver tu cuerpo herido y avergüénzame, Señor. A ti la gloria, solo a ti el honor. Oh, haznos ver tu cuerpo herido y avergüénzanos, Señor. A ti la gloria, solo a ti el honor. A ti la gloria, solo a ti el honor. Y así nos acompañaba el español Marcos Vidal por el segmento musical de nuestro programa Cruzada con Luis Palau, con esta preciosa melodía A ti la gloria. De esta forma llegamos al final, nos tenemos que despedir, pero antes de hacerlo quería recordarle que si usted conoció al Señor Jesucristo como su Salvador personal a través de alguno de los ministerios de la Asociación Luis Palau, ya sea leyendo alguno de sus libros, escuchando alguno de nuestros programas de radio, asistiendo a alguno de sus festivales o viendo alguno de los programas de televisión, yo le invito a que nos escriba, nos cuente su testimonio a la dirección de correo electrónico testimonios@luispalau.net. testimonios@luispalau.net. Para Luis va a ser un gran gozo saber de su decisión y poder estar en contacto con usted. Amigos oyentes, muchas gracias por su fina sintonía al programa de este día. Les estaremos esperando muy pronto para el próximo programa Cruzada con Luis Palau. Hasta entonces, recuerden las palabras de nuestro Señor Jesús. Felices los de corazón limpio, pues ellos verán a Dios.